días, bienvenidos a mi Odisea Literaria. Yo soy Estíbaliz y hoy vengo con el wrap-up de todo lo que leí en el mes de mayo. La verdad es que fueron unas cuantas lecturas y siempre intento resumir todo lo posible para que no quede un vídeo excesivamente largo, pero se me da fatal. Se me da fatal porque además siempre tengo miedo de no decir lo suficiente o de no hacer una reseña con suficiente chicha como para que a la gente le interese o no leer el libro. Así que, bueno, yo de verdad que hago lo posible, pero en caso de que quede largo, tenéis abajo en la cajita de la descripción los tiempos en los que empieza cada reseña para que podáis ir directamente a aquellas que os llamen más la atención. Voy a empezar con La ratonera, que fue el libro de Agatha Christie que me leí en el mes de mayo, pero este es bastante diferente a lo que suelo leer porque se trata de una obra de teatro, ¿de acuerdo? Con las intervenciones de los personajes, acotaciones, etc. Es una obra de teatro sencilla y que proporciona un rato de lectura muy agradable. Se ambienta en una tormenta de nieve, concretamente en una casa de huéspedes en la que los huéspedes y los propietarios que acaban de abrir el negocio se quedan atrapados por las condiciones meteorológicas. Al principio todo va bien hasta que llega un policía y les dice que uno de ellos es un asesino y a partir de ahí empieza toda la tensión y el misterio porque evidentemente todos tienen algo que ocultar. Van pasando cosas, es como si los huéspedes jugaran al gato y el ratón, se inicia un juego psicológico de alta tensión. La verdad es que es súper entretenido. Por supuesto, la experiencia de leer esta obra ha sido un poquito diferente porque yo ya conocía la identidad de la persona culpable y es que La ratonera se basa en otro relato corto de Agatha Christie, que es Tres ratones ciegos, que yo me leí el verano pasado. Por lo tanto, la verdad del caso, digamos, no me ha sorprendido, pero aún así me sigue pareciendo una resolución muy interesante y bastante sorprendente. Además, creo que esta edición es absolutamente ideal. Ojalá todas las de Agatha Christie vinieran así, porque no es una edición como las demás de Bucket. Esta es de Austral y es una edición con recursos didácticos que al principio nos añade un estudio preliminar sobre la obra, nos habla de Agatha Christie, del nacimiento de una autora de suspense, los años de madurez, y luego nos habla de La ratonera en concreto, nos cuenta que se basó en el caso real de un niño al que habían adoptado unos granjeros, nos habla de el contexto, la génesis, estructura, personajes, temas, y luego al final hay propuestas de trabajo por si se lee en un ambiente educativo, digamos, para analizar bien la obra. Y la verdad es que me parece una edición súper completa con todos estos detalles. Trae fotografías al principio en el estudio preliminar que os digo y luego además la obra en sí está ilustrada y de verdad que me encantan estas ilustraciones y ojalá todas las ediciones de Agatha Christie las trajeran porque me parece una maravilla. A continuación, Get a Life, Chloe Brown de Talia Hibbert, que es la primera parte de una especie de trilogía que sigue la vida y las relaciones amorosas de las hermanas Brown, pero como en casi todas estas trilogías de románticas se pueden leer de forma independiente. Esta es la historia de Chloe, la hermana mayor, que un día tiene un roce muy cercano con la muerte y decide que no ha estado exprimiendo la vida al máximo, así que elabora una lista de 10 puntos, 10 cosas a hacer que la ayudarán a vivir la vida más a fondo. Tenemos cosas como salir una noche a emborracharse, montar en moto, tener una aventura de una noche, y para completar ciertos puntos de la lista que cree que no puede completar por sí sola, le pide ayuda a Red, que lleva moto, chaqueta de cuero, tatuajes, así que le parece que es la persona ideal para ayudarla con ciertos puntos de la lista, sobre todo con aquellos puntos de la lista que ella considera que son típicos de rebeldes o de malotes. Pero la verdad es que conforme Red y Chloe se van conociendo, ella ve que él no es simplemente un malote con moto y chupa de cuero, y él ve que ella no es simplemente una chica pija que se aburre y solo quiere un rato de diversión. La verdad es que al empezar este libro no tenía muy claro lo que me iba a encontrar, solo tenía una idea general de que en principio iba a ser como el resto de comedias románticas, y en cierta parte sí que lo es, pero por otro lado me ha sorprendido muchísimo, sobre todo en cuestión de representación. Esta es una historia sobre una persona con fibromialgia, con un peso no normativo. También es la historia de una persona que tiene problemas después de haber dejado atrás una relación tóxica, y además creo que son todos temas que se llevan muy bien. Evidentemente esto es una valoración subjetiva desde mi punto de vista porque yo no he vivido ninguna de estas cosas en mis propias carnes, con lo cual
hasta donde yo puedo decir, a mí me parece que es una representación bien llevada y que todo esto le añade a la historia una dimensión más realista de lo que tienen a veces otras comedias románticas. Además de esto, debo decir que es una historia muy dulce, a pesar de que sí que es verdad que al principio no acaban de llevarse muy bien, por motivos que no me resultan del todo consistentes, digamos, pero bueno, al principio no se llevan muy bien, pero su relación evoluciona bastante deprisa y evoluciona de manera muy bonita. Ambos intentan estar siempre apoyándose el uno al otro, ayudando, corrigiendo sus propios errores, porque al final los cometen porque son humanos. Lo que pasa que al respecto de estos errores, hay una cosa que no me ha acabado de convencer, que es que el conflicto final de la trama se produce por un comportamiento o una actitud que, teniendo en cuenta lo bien que se han comportado ambos a lo largo de toda la historia, que al final haya esa especie de patinazo, me ha chirriado un poco. Que yo ya sé que las personas, sobre todo las personas que se están recuperando de algo, como puede ser, por ejemplo, una relación tóxica, yo ya sé que esa recuperación no siempre es lineal y eso es realista. No obstante, en el libro, no sé, me ha parecido que daban un salto atrás demasiado grande, solo para tener ese conflicto dramático al final que hay que superar, el último gran obstáculo en la relación. Aún así, ya os digo, me parece una historia muy humana, muy real. No es la más divertida de las comedias románticas, ni tampoco la más picante, pero me parece ideal para cuando busquéis una cosa un pelín diferente. Vamos con Gallant de Bee y Schwab. Esta es la historia de Olivia Pryor, que es una huérfana que lo único que posee en el mundo es el diario viejo de su madre. En ese diario, cada entrada demuestra que su madre iba cayendo poco a poco en la locura. Pero lo más importante del diario es la advertencia que encuentra al final de él, que le dice que estará a salvo siempre que se mantenga alejada de Gallant. Un buen día en el orfanato reciben una carta del tío de Olivia, que ella no sabía que tenía, invitándola a la mansión de la familia, que se llama precisamente Gallant. Cuando Olivia se presenta allí, descubre que en realidad no tiene un tío que haya podido mandarle esa carta, descubre que la casa se está cayendo a pedazos, que además hay un jardín infestado de enredaderas que están matando a las rosas y que en medio del jardín hay un muro con una puerta que no parece llevar a ninguna parte. Lo cierto es que la pluma de Victoria no deja de maravillarme, no es un estilo excesivamente recargado, pero es súper certero a la hora de narrar. Además, esta historia me ha puesto como muy nostálgica de la trilogía de las crónicas de Cassidy Blake, porque se ven ciertas similitudes. Es una historia de fantasmas, de chicas jóvenes que pueden visitar otro mundo, a pesar de que evidentemente Olivia le saca varios años a Cassie. Pero bueno, al haber traducido yo el último de las crónicas de Cassidy Blake, El puente de las almas, pues me ha hecho sentir muy nostálgica y me ha resultado muy agradable esas similitudes. Pero evidentemente este libro tiene sus elementos distintivos. Para mí los más importantes son dos. Uno es el hecho de que Olivia es muda y es muy interesante ver cómo se relaciona con las personas y cómo se relaciona con el mundo teniendo eso en cuenta. Y luego está el hecho de que sí, es un libro físicamente, pero es una historia un poquito multimedia porque no nos cuenta toda la historia a base de palabras, sino que las ilustraciones, las imágenes tienen una importancia tremenda en esta historia porque ayudan a contarla. Y no sé, a ese respecto me parece que además la edición que se ha marcado Umbriel es preciosa, ya os digo, con todas las ilustraciones, la maquetación y todo, es increíble. Es una historia muy en la línea de Bee Schwab, con una ambientación impecable, con muchos tintes góticos. Eso sí, no da miedo, os lo dice una médica profesional, así que sé que a veces se califica de terror, pero yo diría que no, porque si a mí no me ha dado miedo, no creo que a los fans del terror vaya a dárselo. Mi único problemilla con el libro es que me ha costado conectar un pelín con la historia y con los personajes. Ambas cosas me han gustado, pero digamos que me ha faltado algo que me sumergiera realmente de lleno en la historia. Pero bueno, debo decir que las historias de tintes góticos y con este tipo de misterios de fantasmas y tal, no son el tipo de historia hacia las que yo me siento naturalmente atraída. Decidí leer este libro por un tema sobre todo de trabajo, ya os lo conté en algún vídeo y si me seguís en Instagram
lo sabéis seguro, pero el 31 de mayo, cuando Victoria estuvo en Barcelona, yo fui su intérprete, y como este libro y el de Adi Larrú fueron los últimos que se han publicado suyos en España, y yo sabía que las charlas del día iban a girar mucho alrededor de esas dos historias, pues decidí leérmelas. De hecho, tenéis la reseña de La vida invisible de Adi Larrú en el wrap-up de abril. Así que me lo leí por eso, con lo cual tened en cuenta que yo no tengo mucha experiencia con este tipo de historias, este tipo de ambientación, así que eso también puede haber influido un poquito en mi disfrute. Y os confieso que me da bastante pena que no me haya maravillado un poco más la historia, porque después de conocer a Victoria, después de haber estado hablando con ella sobre sus historias, sus personajes, sobre lo que pretende hacer o dar al mundo con sus libros, la verdad es que son cosas con las que coincido al 100%, y aunque yo no haya conectado tanto con la historia como quizá otras personas, la verdad es que me parece que Victoria es una mujer que se merece muchísimo el éxito que tiene, así que estoy muy contenta por ella. Vamos con Un perfecto desconocido de Reyes de Miguel, que es el primer libro en una nueva saga de romance de época que se va a titular Los Westfield. Y os voy a leer un poquito la sinopsis porque creo que está bastante bien resumido. Londres, 1813. Cuando Alice, dama de compañía, le escribe una inapropiada carta a Liam Westfield, conde de Hardwicke, haciéndose pasar por su prometida, Lady Elise Jenningham, lo último que imagina es que su encuentro con él vaya a provocar un auténtico cataclismo. Liam no tiene ninguna intención de contraer matrimonio con la tierna Elise, porque su atención está dividida entre Alice y la peculiar ocupación que lo mantiene en vela casi cada noche, y que poco tiene que ver con la gestión del condado. Alice, por su parte, solo quiere acelerar el matrimonio de su amiga para poder centrarse en su futuro, aunque eso implique olvidar lo que siente por el conde. La verdad es que es una historia muy entretenida, muy divertida, con unos protagonistas bien construidos y con una buena evolución, secundarios que dan mucho juego, interacciones maravillosas y mucha reflexión acerca del amor, el matrimonio en aquella época y el papel de la mujer. La verdad es que reúne todos los requisitos que una quiere de un romance de época, y lo que más me ha gustado es que precisamente sabéis que yo, aunque me encanta el género, tengo problemas a menudo sobre todo con las actitudes de los personajes masculinos, pero aquí no ha pasado en absoluto. De hecho, esta es la prueba de que se puede escribir un romance histórico sin actitudes que te hagan llevarte las manos en la cabeza, sin disculpar machismos u otros problemas diciendo que es que era la época, que es natural, encaja en la ambientación. Reyes de Miguel nos demuestra que podemos tener un romance de época sin todos esos problemas y que aún así destile lo esencial y lo que más adoramos de este tipo de historias. Para ser sincera, lo que hizo que me decidiera a leer este libro fue el comunicado de prensa que me mandó la editorial para ver si quería colaborar con ellos con esta publicación, y lo cierto es que ese comunicado incluía una declaración de intenciones de la autora en el que decía precisamente eso, que ella creía que se podía escribir un romance de época sin romantizar los estereotipos de la masculinidad de aquella época. Y ya os digo que todo eso no se quedó solo en una intención de la autora, sino que realmente lo lleva a la práctica, y para mí es el mayor atractivo y logro del libro. Pero es que además es una historia ágil, dulce, un romance a fuego lento, muy divertido. La verdad es que lo he disfrutado mucho y estoy deseando que llegue el segundo de los Westfield pronto. Así en modo rápido os comento que también me releí Hermosa Eternidad de René Adie, porque me encargaron la traducción del segundo, que se va a titular Maldita Eternidad. De hecho, aquí ya sale la portada del segundo. Es la historia de Céline, una joven francesa que en 1872 llega a Nueva Orleans huyendo de ciertas cosas que le pasaron en París, y al principio entra a vivir en un convento con 6 jóvenes más, a las que en principio las monjas ayudarán a encontrar marido. Y Céline no está del todo contenta con eso. La verdad es que no es una mujer que crea que necesite a un hombre a su lado, pero bueno, la época es la que es. Ella prefiere la libertad y poder elegir su vida. Además tiene una mente ágil y curiosa, que es lo que le lleva a sentir interés por una serie de cadáveres que están apareciendo en la ciudad. Son asesinatos en los que las víctimas aparecen desangradas. Parece que todo está relacionado además con la Cour de Lyon, que es
es un grupo de gente de Nueva Orleans que parecen tener ciertas habilidades especiales. Este libro se promocionó como la vuelta de los vampiros a la literatura juvenil y debo decir que la primera vez que lo leí, de hecho tenéis la reseña en uno de los primeros wrap-ups del canal, lo leí en 2020, creo que en febrero. El caso es que me sentí decepcionada porque sinceramente en este primer libro solo tenemos pinceladas de lo que va a ser después una historia, sí, con criaturas paranormales, pero este primer libro es bastante introductorio a ese respecto. No obstante, ahora que estoy justo de lleno en la traducción del segundo, os digo que sí que hay más criaturas sobrenaturales en el segundo, así que solo hay que tener un poquito de paciencia. Y debo confesar que la verdad que la segunda vez que he leído este libro me ha gustado un pelín más que la primera. La primera vez que lo leí, Celine me molestó bastante porque es un personaje que sí, es una mujer independiente, pero es muy de decirlo todo el rato, de repetirlo hasta la saciedad, de yo no quiero un hombre, o si yo fuera un hombre podría hacer tal, podría tener libertad. Y sí que es cierto, comprendo totalmente ese sentimiento y me puedo identificar con él, pero sí que es verdad que la primera vez me pareció un poquito cansina en lo repetitiva que era. Esta vez no he tenido tantos problemas con ella. No me acordaba de la identidad de la persona que está dejando esos cadáveres por toda Nueva Orleans, así que me ha sorprendido de nuevo. A veces es bueno tener una memoria un poquito deficiente. Luego tenemos a Bastien. Reconozco que es un buen interés amoroso en el sentido que es de estos misteriosos y peligrosos que te atraen sin remedio. No obstante, es verdad que creo que en esta primera parte no se profundiza demasiado en el personaje, con lo cual mi reseña del primer libro tendría que ser esa. Pero sí que es verdad que ahora que estoy traduciendo Maldita Eternidad, en esa segunda parte se ahonda muchísimo más en el personaje de Bastian, así que quien no se quedara satisfecho con ese aspecto en este primer libro, que sepa que en el segundo, a menos a mi parecer, se subsana. La siguiente reseña es la de Más brillante que el sol, de Julia Quinn, que es el segundo libro en la biología Las hermanas Lindon, y debo deciros, por suerte, que este es el libro de Julia Quinn, de todos los que he leído este año, que más he disfrutado, y menos mal porque empezaba a preocuparme un poquito. La verdad es que creo que tengo cierta saturación de Julia Quinn porque aunque es una escritora que me encanta, he leído 1 o 2 libros suyos cada mes durante lo que llevamos de año y la verdad es que empieza a hacerse un poquito repetitivo en algunos aspectos, pero bueno, que eso no disminuye mi amor por ella, solo que creo que quizá disfrutaría más de sus historias si las espaciara un poquito más. No obstante, Más brillante que el sol me ha gustado muchísimo. Es la historia de Ellie, que necesita escapar de su casa porque su padre, el vicario, se va a casar con una mujer que es bastante desagradable y que Ellie sabe que le va a hacer la vida imposible. Y por otro lado es la historia de Charles, que necesita casarse en menos de 15 días o perderá su título, sus tierras y todas sus posesiones, porque así lo dejó estipulado su padre en el testamento, que quería que se casara. Así que Charles y Ellie se conocen y llegan a la conclusión que la solución a los problemas de ambos es casarse. De modo que se casan, pero Ellie establece una condición y es que no consumarán el matrimonio hasta que ella haya llegado a conocer realmente a su marido. Ellie es una chica lista e independiente que sabe lo que vale y está dispuesta a demostrarlo cuando haga falta. Me ha encantado el tema de que sea una mujer que invierte su dinero, aunque tenga que hacerlo bajo el nombre de su padre. Desde luego es algo que yo no me atrevería a hacer. Todo el tema de las inversiones no acabo de entenderlo y me da mucho miedo meter la pata, así que la admiro muchísimo. Charles también me parece un interés amoroso a la altura. Es cierto que hay una única actitud que podría chirriar un poquito en el libro, pero al margen de eso me ha gustado muchísimo. Me gusta mucho cómo se comporta con Ellie, cómo trata al resto de mujeres de su familia y el hecho de que acepta la independencia económica, por ejemplo, que Ellie quiere tener a raíz de sus inversiones, acepta sus condiciones para el matrimonio. Me ha gustado muchísimo la química entre ambos, esos tira y aflojas, los momentos divertidos, aunque es verdad que un tanto inverosímiles en algunas ocasiones. Además tiene un puntito como de aventura y misterio que es ideal para que sea un poco diferente del resto de libros de este género. Así que este os lo recomiendo muchísimo. A continuación tenemos Amor con amor se paga, de Sarah MacLean, que es el segundo de las reglas de los canallas, y este me ha gustado muchísimo más que el primero, por suerte. El primero, que era
un canalla siempre es un canalla. Lo cierto es que hasta el momento es el libro de Sarah MacLean que menos me ha gustado, pero en el epílogo de este libro ya aparecían los dos protagonistas de esta segunda historia y nada más leer ese epílogo supe que necesitaba este libro y efectivamente lo necesitaba, lo he disfrutado muchísimo. También me ha parecido que es una historia un pelín diferente, sobre todo por la protagonista. Pippa, que es la hermana de Penélope del primer libro, es una chica que disfruta más de los libros que de los bailes. Es una chica a la que le interesa muchísimo la ciencia y experimentar y descubrir, y ese es uno de los motivos que da inicio a la trama del libro, porque a pesar de lo rara que es, ha conseguido prometerse en matrimonio y Pippa quiere ser una buena mujer, está deseando que llegue la vida con su marido, básicamente para vivir en el campo rodeada de perros y dedicada a sus experimentos científicos, que su marido ya le ha dicho que podrá hacer. Por esto ella quiere ser también una buena mujer, pero no tiene ni idea de cómo lograrlo, no tiene ni idea de lo que implica realmente la intimidad entre un hombre y una mujer, lo que se espera de ella como esposa, así que decide recurrir a Cross, que es un famoso libertino, además de uno de los propietarios de El Ángel Caído junto con Michael. Ella va allí a pedirle ayuda y él se niega en redondo porque de hecho, a pesar de esa fama de libertino, su relación con las mujeres desde hace unos años es bastante particular por ciertas cosas que pasaron en su pasado, que lo cierto es que me han parecido bastante feas, pero bueno, lo importante es la evolución del personaje, que me parece genial. Sobre todo me ha gustado la química que se establece evidentemente entre Pippa y Cross. Él no quiere ayudarla, pero tampoco quiere que busque la ayuda de ningún otro hombre. Sus conversaciones, el modo en el que él la entiende y le gusta precisamente tal y como es, aunque sea rara, aunque su cabeza siempre esté pensando en la ciencia, aunque no entienda de ciertos temas o ciertas indirectas. Como todas las historias de la autora, es súper ágil, súper ligero, se lee en un suspiro, así que nada. Si buscáis otra buena historia de Sarah MacLean, este muy recomendado. Y por último, por fin ya la última reseña de este wrap up, es La ciudad enmascarada de Genevieve Cockman, que es el segundo libro de la Biblioteca Invisible. Y con este libro parece que la mía es una opinión un poquito impopular, igual que lo fue con el primer libro. El primer libro en general encantó a la gente, sin embargo, aunque tenía una premisa que me resulta fascinante, que es una biblioteca que envía a sus bibliotecarios a recuperar diversos libros especiales en varios mundos alternativos. Se centraba también en un Londres steampunk, había dragones, seres féricos, misterios relacionados con libros. Toda la premisa me fascinaba, pero me pareció que la ejecución cojeaba bastante, para ser sincera. Sin embargo, en este segundo libro he visto que a mucha gente que le encantó el primero, este les ha decepcionado y a mí precisamente me ha gustado más. Quizás sea porque el primero me decepcionó bastante y no iba con las expectativas demasiado altas, pero uno de los problemas que tuve con el primer libro fue que me resultaba muy confuso. Toda la construcción del mundo era un lío, daban muchísima información muy de golpe y yo sinceramente llegué a sentirme realmente confusa durante la lectura del libro. Sin embargo, en este segundo libro no me ha pasado. Sí que es cierto que quizás se deba a que la trama y el misterio son un poquito más lineales, más predecibles, lo cual quizás sea malo, pero creo que eso ayuda a ir entendiendo mejor poco a poco la construcción del mundo, las normas políticas y sociales, etc. Así que bueno, en ese sentido es como una de cal y otra de arena. En este segundo libro también nos encontramos un cambio de escenario, ya no se ambienta en Londres sino en Venecia, y seguimos con Irene como protagonista, que es una bibliotecaria encargada de buscar estos libros que esta biblioteca mágica pretende recuperar. Y el caso es que el peso de la trama de este segundo libro recae muchísimo más sobre los hombros de Irene. Es la protagonista totalmente indiscutible, porque los secundarios son mucho más secundarios en este segundo libro que en el primero. Durante la mayor parte del libro tenemos a Irene sola enfrentándose a diversas adversidades.
Y el caso es que, si bien sigo sin sentir una conexión tremenda con ella, este libro me ha ayudado a comprenderla mejor, comprender sus razonamientos. Así que lo cierto es que he salido más satisfecha de esta lectura de lo que esperaba. Sigue sin parecerme una saga fascinante, pero sí que es verdad que he decidido darle una oportunidad al tercero porque este iba a ser un poco el libro decisivo. Si me gustaba tan poco como el primero, iba a abandonar la saga, pero me ha convencido de darle otra oportunidad. Ya hasta aquí el wrap-up de hoy, espero que os haya gustado. Sé que me ha vuelto a quedar largo, lo siento muchísimo, no sé resumir. Y siempre tengo miedo de quedarme corta. Pero bueno, que espero que os haya gustado. Comentadme si algún libro de aquí os llama la atención, si hay alguno que hayáis leído, qué tal os fueron las lecturas de mayo, lo que queráis. Y ya sabéis que si os ha gustado el vídeo me apoyáis y me ayudáis muchísimo si le dais like, si os suscribís al canal, si dais a la campanita y si lo compartís con alguien a quien creáis que le pueda gustar. Y eso es todo por hoy, muchas gracias y hasta la próxima.